marcha ya. ¿Stacey? Max, ya sabes que en nuestro programa llevamos diciendo desde hace años que no se puede reducir una estafa Ponzi y cómo no el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos está intentando hacerlo dando marcha atrás en la flexibilización cuantitativa y elevando las tasas de interés. Hemos visto el declive de las divisas de los mercados emergentes y otra cosa que siempre hemos dicho es que si bien la inflación es un acontecimiento monetario, una hiperinflación ya es más bien un asunto político porque se produce cuando la gente pierde la confianza en las fuerzas políticas. Lo estamos viendo en Venezuela, pero también está empezando a darse en Argentina, donde ahora se observan movimientos de tipo hiperinflacionario en su moneda. Por eso ahora vamos a hablar de otra cosa más sobre la que siempre hemos tenido razón, la fracturación hidráulica, que también es parte de todo ese lío del interés al 0% de la Reserva Federal. La próxima crisis financiera acecha bajo tierra y se llama fracturación hidráulica. Alimentado por la deuda de los años de crédito fácil, el auge energético estadounidense se tambalea. En realidad, este titular es del New York Times y lo firma Bethany McLean, una periodista que ya advirtió sobre el escándalo de Enron antes de que colapsara. Este gráfico es muy interesante porque justo aquí es donde tú y yo comenzamos a alertar sobre la fracturación hidráulica. Esta es la producción de petróleo estadounidense. Aquí vemos cuando comenzó a despegar la fracturación hidráulica y los tipos de interés se redujeron a cero. La línea de color verde es la producción de petróleo de Estados Unidos y la amarilla es la de Rusia. Todo esto me recuerda a la expresión hagamos que todo se dispare. Hagamos que la producción de gas se dispare con la fracturación hidráulica. Logremos que el crédito se dispare a través del sistema del Banco Central. Hagamos que todo se dispare. Pero lo más sorprendente es que nosotros ya llevábamos diciéndolo desde hace años. Creo que fue en el 2009 o el 2010 cuando comenzamos a hablar de la fracturación hidráulica y de cómo acabaría costando más que el valor extraído. En su momento nos denunciaron en el Congreso con un informe de la Inteligencia Nacional estadounidense como si lo que dijéramos fuera antiamericano o algo así. Pero ahora resulta que, como lo dice el New York Times y lo ha retuiteado mucha gente, la cosa cambia. Incluso Paul Krugman ha hablado del tema, así que vamos a comentarlo en detalle. Lo que ahora se está publicando es lo que nosotros llevamos diciendo desde hace 7 u 8 años. Advertimos a la gente, pero fíjate en lo que señala Bethany McLean. Algunos de los mayores escépticos de la fracturación hidráulica están en Wall Street. Las 60 mayores empresas de explotación y producción no están generando suficiente liquidez con sus operaciones como para cubrir los gastos operativos y de capital. En total, desde mediados del 2012 hasta mediados del 2017 generaron un flujo de caja negativo de $9.000 millones por trimestre. Estos terribles resultados financieros se deben en gran parte a que los pozos petroleros explotados muestran una alta tasa de declive. Nosotros ya habíamos hablado de esto antes, del síndrome de la reina roja. La tasa de declive de los pozos es muy marcada, así que tienen que seguir fracturando como locos. Mucha gente en los comentarios dirá, solo quieren darse publicidad. En el informe de inteligencia estadounidense también se hablaba del tema. Pero voy a leer algunos datos reales de la Reserva Federal de Kansas City, parte del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, y dicen así: la cantidad de petróleo que producen durante el segundo año es mucho menor que la producida durante el primero. Según un economista de la Reserva Federal de Kansas City, la producción del pozo promedio en Bakken, una área de Dakota del Norte clave para la fracturación del esquisto, disminuye un 69% en el primer año y más del 85% en los 3 primeros. Un pozo convencional puede disminuir un 10% al año. Para que las operaciones de fracturación hidráulica sigan aumentando, se necesitan grandes inversiones anuales para compensar la menor producción de los pozos explotados en años anteriores. Esto huele a rescate generalizado. Para que quede claro, en el 2008 los bancos prestaron más de la cuenta y se los rescató, es decir, que se rescató a los acreedores. En este caso, las empresas de fracturación hidráulica han fracturado más de la cuenta y encima tomando mucho dinero prestado, así que necesitarán un rescate masivo. Se les considerará importantes para la estabilidad del sistema, una industria que no podemos permitirnos que fracase, sobre todo porque nos enfrentamos a una agresiva y férrea competencia con el resto de productores de gas a nivel mundial. Por eso conseguirán un rescate generalizado y probablemente sea la excusa para una flexibilización cuantitativa que se iniciará a raíz de ese rescate. Ahí está la verdadera razón. Bethany McLean, que ahora colabora con el New York Times, está diciendo algo que tú y yo ya llevamos diciendo desde hace 7 años. Dice que la Reserva Federal es la responsable del auge de la fracturación hidráulica.
Y cito textualmente: puesto que la industria tiene una necesidad tan voraz de capital y ese capital cuesta dinero, la fracturación hidráulica no podría haberse disparado tanto si no fuera por las bajas tasas de interés fruto de la crisis financiera del 2008. En otras palabras, la Reserva Federal es la responsable del auge de la fracturación hidráulica. Así que redujeron las tasas de interés al 0% para rescatar a los acreedores de todo el sistema financiero subprime y para cubrir todo ese fraude que pasó a ser mundial y que procedía de fondos de pensiones y fondos municipales de todo el mundo. Así que redujeron las tasas a cero para intentar rescatar a los acreedores. Además, tenemos también la población del baby boom, que estaba empezando a jubilarse poco después de la crisis financiera del 2008 y a la que se le estaban pagando las pensiones. Los fondos de pensiones, a su vez, tenían que buscar la rentabilidad donde buenamente pudieran, es decir, en la inversión en capital privado y fondos de cobertura, que en su mayoría han financiado este dinero fácil y barato para los autores de la fracturación hidráulica al pagar una rentabilidad mayor que 0%. Amir Azhar, miembro del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, calculó que la deuda neta de la industria en el 2015 alcanzó los $200.000 millones, un aumento del 300% con respecto al 2005. Los gastos por intereses, en cambio, solo aumentaron la mitad de ese porcentaje porque las tasas de interés siguieron cayendo. Recientemente, el Dr. Azhar calificó la era de tasas de interés extremadamente bajas posterior al 2008 como el verdadero catalizador de la revolución del esquisto. Por cierto, lo que es sorprendente es cómo se ha disparado su eficacia de extracción. Son capaces de extraer mediante la fracturación hidráulica petróleo y gas a un precio mucho más barato del que solían. Pero lo cierto es que las tasas de interés están empezando a aumentar. Es una carrera contra el reloj. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una conspiración y una teoría conspirativa? Está claro que todo lo que el New York Times está describiendo aquí sobre el papel del Banco Central en la industria de la fracturación hidráulica es una conspiración. Hay una conspiración entre Wall Street y las compañías energéticas para crear un falso auge energético con una deuda insostenible. A eso lo llamo yo conspiración. Cuando informamos del tema hace 5 o 6 años aplicando exactamente el mismo razonamiento que ahora está utilizando el New York Times, se dijo que todo era una teoría conspirativa. Pues todas las conspiraciones comienzan como una teoría, y a eso se le llama periodismo de investigación. El periodismo de investigación es una teoría conspirativa que, de ser correcta, como cuando nosotros lo dijimos, acaba siendo una simple conspiración. El New York Times acabará recibiendo un premio Pulitzer por cubrir esta noticia aprovechándose de nuestro trabajo de los últimos 5 o 6 años, como viene siendo ya habitual. Siempre nos fijamos en lo que decía Wall Street, quien ya observaba que no se generaban ganancias en los pozos. Sin embargo, continúan ganando dinero a través de los fondos de pensiones y seguimos prestándoles dinero a las empresas de fracturación hidráulica. Y todo el mundo estaba feliz porque sufrían el síndrome de la reina roja. La deuda tenía una necesidad natural de seguir reciclándose y girando una y otra vez. Veamos las palabras exactas del New York Times. Un inversionista me dijo que si las empresas se vieran obligadas a vivir del flujo de efectivo que producen el petróleo estadounidense, no sería un factor a tener en cuenta en el resto del mundo. Pero si eso fue lo que nosotros dijimos. Muchas naciones cuentan con políticas de gasto público. Estados Unidos envía a un hombre a la Luna considerándolo un asunto de seguridad nacional, un asunto que nos afecta a todos en el país. Así que el hecho de que pretendan hacernos creer que se trata de un tipo de política que beneficia a la nación por temas de guerras petroleras es harina de otro costal. Pero en esta noticia del New York Times, un inversor dice que el petróleo estadounidense no sería un factor a tener en cuenta a nivel mundial si no hubiera tasas de interés del 0%. Bueno, están luchando en conflictos geopolíticos con deuda y están solucionando esos problemas con más dinero. Y los otros países a los que se enfrentan, como Rusia, China e Irán, están haciéndose ahora con todo ese dinero fiat que les está arrojando Estados Unidos y están comprando oro con él. Cuando se descubra todo el pastel, el oro saldrá a la luz, como siempre. Y luego está el New York Times con este artículo que dice que toda esa deuda provocará la próxima crisis financiera, pero yo no creo que sea la causante directa porque hablamos de solo 200.000 o 300.000 millones de dólares frente a los billones de dólares de las deudas hipotecarias de alto riesgo empaquetadas y vendidas a personas en todo el mundo.
Está claro que esas deudas nunca se pagarán. Están retenidas en fondos de pensiones, pero los pensionistas estadounidenses no van a ver ese dinero. Todo el mundo lo sabe, es todo una farsa. Lo que sí creo es que si estas empresas quiebran, crearán un efecto llamada en esa producción de petróleo que se muestra en el gráfico que comentamos antes y que refleja toda la producción de petróleo de Estados Unidos desde los años 80 hasta el 2008, cuando la producción se disparó por la fracturación hidráulica. Cuando los precios del petróleo suben, si esas deudas no se pueden prorrogar, entonces se produce una crisis financiera. Habrá un contagio. Eso pasó con Lehman Brothers, que tenía una deuda de 70.000 u 80.000 millones de dólares, pero que causó un colapso del dólar de miles de billones. Ahora quiero comentar estos tuits de Paul Krugman, uno de esos conspiradores sobre Rusia, una especie de instigador de teorías conspiratorias. Aquí tenemos una serie de tuits suyos. Del periodista que descubrió la verdad sobre Enron, por qué el auge del fracking es una burbuja alimentada por la deuda que se dirige al fracaso, aunque no será motivo de una crisis financiera como sugiere el titular. Cabe destacar que se le ha dado mucho bombo a la fracturación hidráulica, sobre todo por parte de gente que declaró explícitamente que su importancia era comparable a la de las energías renovables. ¿Es una broma? Vean todos los programas de Kaiser Report de estos años donde decimos exactamente eso, que la energía eólica y la solar eran más baratas que la fracturación hidráulica, que además evitarían desastres ecológicos, y eso sin mencionar todas esas sustancias cancerígenas y usos que se le dan al agua. Ahora el fracking está en horas bajas y las renovables se hacen cada vez más fuertes, pero al parecer a algunos todavía les cuesta tomarse en serio lo que dicen esas fuentes de energía renovables tan hippies. Nosotros no somos fuentes de energía hippies, pero sí hemos estado atentos a lo que Wall Street decía, a lo que los datos de cifras reales contaban y nos hemos fijado en los retornos de inversión energética en la evolución del sector de la fracturación hidráulica. Puede que Paul Krugman, Tom Friedman y otros columnistas del Times tengan una buena gramática y puntuación, pero el contenido de sus artículos no vale nada. También me gustaría comentar que en el 2008 Paul Krugman comentó que una invasión alienígena generaría más puestos de trabajo para defendernos de ella. Pues este caso es un equivalente de esa invasión alienígena. No tiene ningún sentido, pero estamos tirando dinero a la basura. Pero si esto debería encantarle a Paul, es muy keynesiano. Idiota, tendría que estar encantado. No es coherente, va por ahí como pollo sin cabeza siguiendo al rebaño, en un mundo de mentiras creado por el periódico para el que trabaja, el New York Times. Gracias, querido Paul, el ridículo Krugman. Bueno, ahora tenemos que hacer una pausa para disfrutar de todo ese increíble contenido que Max y Stacy llevan compartiendo con ustedes desde hace años y que les hará triunfar en cualquier fiesta. No se vayan, enseguida volvemos con más genialidades de las nuestras. RT llega a millones de hogares en todo México. Ahora, RT llama a su puerta. Canal 353, el paquete básico de la plataforma Dish. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser y ha llegado el momento de hablar con Wolf Richter, de wolfstreet.com. Wolf, bienvenido. Gracias por invitarme de nuevo, Max. Muy bien, hablemos de Argentina, que acaba de emitir un bono a 100 años que se ha empezado a vender rápidamente y la verdad es que parece que es pura basura. ¿Qué novedades hay? Al igual que otros mercados emergentes, Argentina ha tenido muchos problemas para pedir dinero prestado en su propia moneda de forma barata, porque sigue destruyéndola, por lo que está pidiendo ese dinero en divisas extranjeras. Hace algo más de un año fue capaz de vender todos los bonos que tenía en dólares estadounidenses y otras divisas, y uno de ellos fue uno de esos bonos a 100 años que usted menciona. Argentina ha sufrido un impago en su deuda en moneda extranjera aproximadamente 6 veces en las últimas 6 décadas. Es decir, que se ha producido un impago cada 10 años. Vamos, que la media de Argentina para no cumplir con las obligaciones de pago de su deuda es de 10 años. Así que ya no podemos imaginar cuántas veces sucederá con un bono a 100 años antes de que este venza. La gente compró
compro ese bono porque en aquel momento los intereses estaban muy cerca de cero en Europa y ese bono ofrecía unos buenos beneficios. Así que hubo muchos inversores, especialmente inversores institucionales, que decidieron invertir en este bono esperando también la intervención del FMI para garantizarlo, como ha hecho siempre. Por otro lado, la divisa argentina ha caído un 25% en los últimos 2 días y cerca del 50% en el último año, por lo que a Argentina le está resultando muy complicado pagar la deuda que tiene en divisa extranjera, aunque hasta cierto punto esta deuda ha sido garantizada ahora por el FMI a través de un paquete de rescate de 50.000 millones de dólares. Pero el Banco Central de Argentina está reventando la idea vendiendo dólares y comprando pesos para apoyar a su divisa, lo que no funciona muy bien para estos bonos. Bueno, Wolf, no creo que Argentina se vaya a recuperar. Es una simple cuestión matemática. Allá por la década de los 80, con George Bush padre y ciertos actores en Wall Street como Citibank, Argentina se endeudó de una forma que jamás podría pagar. Menem, que por entonces dirigía el país, resultó ser alguien totalmente corrupto, confabulado con Wall Street. La persona que dirigía el Banco Central en aquel momento, Cavallo, tenía sus propias teorías sobre cómo dirigir una economía, todas respaldadas por Washington. Vendieron más de 200 activos, aeropuertos, se quedaron sin nada que generase ingresos, de forma que Argentina se quedó muerta, sin posibilidad de tener una economía propia en ningún momento. Apoyar un bono a 100 años es como dictar la propia sentencia de muerte. Pero, en cierto modo, es bonito, Wolf. Porque es como la Grecia original, o el Brexit original. Es como cualquier país que comete un suicidio financiero. Está volviendo a pasar y es precioso. Argentina y todas sus corruptelas en el marco de la economía global, junto a Turquía y todos los demás casos perdidos. Es fantástico. Me recuerda a los años 80 y los comienzos de mi carrera. Es maravilloso, Wolf. Pues sí, es divertido ver cómo todas estas cosas se repiten. Pero no podemos olvidarnos de quién permite que estas cosas se repitan. No podemos olvidarnos de estos inversores que compran estos bonos argentinos. Argentina posee ahora mismo una deuda de 120.000 millones de dólares y aquí hay dos aspectos a tener en cuenta. Mi regla es que uno no debería prestar dinero en una divisa extranjera al gobierno argentino. No se tiene que hacer, porque es un país que no confía en su propia moneda. Es un país que ya no tiene solución. Allá por el año 2001, el peso valía lo mismo que el dólar. Pero ahora, 18 años después, vale alrededor de 2,5 céntimos. Así es como Argentina gestiona su economía. Recurre al impago en su propia moneda constantemente. Y al mismo tiempo, hay inversiones que buscan constantemente el interés de los bonos argentinos y son los que lo hacen posible. Son los instigadores. No me escuchan ni se van a dar cuenta de que estos bonos van a convertirse en impagados. Sí, pero Argentina es un país ocupado por banqueros corruptos de Wall Street. Así ha sido durante casi 40 años y a los medios estadounidenses les encanta decir, ¿es el socialismo lo que está acabando con Argentina? Porque necesitan una especie de tapadera para encubrir el hecho de que Argentina es uno de esos países que forma parte del imperio estadounidense que se utiliza para pasar deuda mala y dejar a los países en situaciones de deuda imposible de pagar. Así es como gestiona Estados Unidos esos países. Argentina lleva siendo un estado vasallo desde hace casi 40 años, desde que acabaron derrotados en la Guerra de las Malvinas. No hay vuelta atrás para esta pobre gente. El FMI les está prestando ahora 50.000 millones de dólares, el mayor rescate del país hasta la fecha. El FMI es como una especie de agencia de préstamos rápidos de la economía internacional. Son prestamistas de día de pago, pero deberían haber dejado el negocio hace tiempo. ¿Cree que es bueno que esta especie de agencia de préstamos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, esté ayudando a Argentina? En realidad no está ayudando a Argentina, sino a los tenedores de los bonos. Sobre el bono a 100 años que han mencionado antes,
les encanta la idea de que el FMI haya salido en su ayuda para colocar esa deuda en divisa extranjera. El fondo es el último recurso para los países que piden prestado en dólares o euros y que no pueden liquidar su deuda. Así que sí, el FMI es el garante de los bonos soberanos para los titulares de bonos. Argentina va a tener que hacer algunos sacrificios y los argentinos van a pagarlo, está claro. El propósito es que los tenedores de bonos los amorticen por anticipado. Así que sí, el FMI respondió a la petición de rescate de Argentina. El propio gobierno argentino lo pidió. Pero se trata de un rescate anticipado de bonos. No es un rescate de Argentina en sí misma, sino de esos tenedores de bonos, quienes en su gran mayoría se encuentran en otros países. Algunos son argentinos que compran esos bonos denominados en dólares para conservar su dinero en una moneda que no sean pesos. Pero se ha extendido y ahora los compran muchos fondos institucionales y fondos de pensiones que necesitan algo de rentabilidad. Esos son los únicos que van a sacar algo de beneficio de este rescate ofrecido por el FMI. Estoy de acuerdo con usted, el FMI no debería existir y los países soberanos deberían asumir las deudas y los tenedores de bonos deberían aprender a manejar sus propias pérdidas y salir adelante. Pero eso no va a pasar. Estamos intentando crear un mundo en el que los obligacionistas soberanos nunca pierden dinero. Sí, pero el FMI fue el que les prestó ese dinero. Ahora están comprándolo de vuelta, al igual que la Reserva Federal presta dinero al principio y luego lo compra de vuelta mediante la flexibilización cuantitativa. Son trucos contables de los banqueros centrales, y Argentina tiene el récord de banqueros más corruptos y retorcidos de la historia, confabulados con los bancos de Wall Street, el FMI y el Banco Mundial, y con esos otros bancos centrales. El problema es siempre el mismo. No creo que los argentinos tengan muchas opciones ahora. Sé que, según Oxford Economics, solo unos 8 millones de ellos pagaron impuestos el año pasado. Y 21 millones retiraron transferencias de efectivo y ayudas. De manera que, ¿qué nos puede decir al respecto? El Banco Central de Argentina, como parte del Ministerio de Economía desde los años 30, cuando el gobierno lo nacionalizó, se ha usado siempre para pagar las promesas políticas. Argentina no tiene el dinero ni recauda suficientes impuestos. Así que el dinero lo genera el Banco Central del país, que, como digo, es parte del Ministerio de Economía. Y eso es lo que acaba con la moneda. Se trata de un sistema político que se apoya principalmente en un banco central y que lleva haciéndolo desde hace décadas. Así que poco importa qué tintes políticos tenga el gobierno. Así es como el país se ha quedado atrapado durante las últimas décadas y por ahora sigue el mismo camino. Eso daña la moneda nacional. Las tasas de interés ahora están al 60%, 60.0. Es algo alucinante. Básicamente puede prestar dinero en pesos, pero no sirve de nada. Así que al final hay que utilizar otra moneda sobre la que no se tiene ningún control. Y eso es lo que ha conseguido el Banco Central. Este banco es parte del Ministerio de Economía, que a su vez es parte del gobierno, el cual cambia de ideología política cada cierto tiempo. Pero eso no influye en nada, porque el método que utiliza sigue siendo el mismo. Se hacen promesas que no pueden pagarse con dinero real y después se crea dinero para financiar esos proyectos. Sí, me sorprende que incluso 8 millones de argentinos paguen impuestos. No sé por qué las cifras tendrían que estar siquiera por encima de cero, porque lo único que se consigue es empeorar el problema alimentando a la cleptocracia. Tenemos que dejar de alimentar al cocodrilo si queremos evitar que éste nos coma. Sé que en Venezuela están pasándose a las criptodivisas para poder librarse de esta pesadilla. Sé que nuestros amigos de Dash están allí en Argentina enseñándole a la gente lo que son las criptodivisas y solo espero que logren acabar con estos 40 años de corrupción del Banco Central. Permítame que le haga una pregunta a Wolf. Muchos relacionan la crisis de divisas de los mercados emergentes con la Reserva Federal, que está empezando a relajar la flexibilización cuantitativa y a subir las tasas de interés. Así que la Reserva ya está haciendo su teatrillo y montándose su nueva película de ficción, en la que fingen estar haciendo, digamos, algo útil. ¿Qué opina a este propósito? Sí, en los mercados emergentes más grandes se está percibiendo como una restricción del dólar que se ha vuelto cada vez más caro. Así que la gente dice que hay escasez de dólares, pero la realidad es otra. Lo que hay es un dólar más caro.
Así que los mercados emergentes tienen ahora que pagar más para atraer a los inversores y eso crea la impresión de que no hay suficientes dólares en esos mercados. Hay dólares de sobra, simplemente son más caros y eso convierte muchas de esas ecuaciones en algo más difícil para los mercados emergentes más grandes. Pero Argentina y Turquía son casos excepcionales con problemas que van más allá del dólar. Cuando el ritmo de desplome del peso alcanza el 25% en solo 2 días, el problema no está relacionado con el dólar. Lo mismo ocurre con la lira turca. Cuando estas divisas caen tanto en tan pocos días, el problema es interno. Por otra parte, cuando en mercados emergentes bien gestionados tienen un problema con su propia divisa, ahí es cuando podría estar relacionado con el dólar. Pero en el caso de Argentina o Turquía, el problema es puramente propio del país. Usted ha mencionado muchos problemas en Argentina, pero el dólar no tiene que ver con ninguno. Supongo que no podemos quejarnos. Todas estas payasadas argentinas están enriqueciendo a los estadounidenses. Así que muchas gracias, Argentina y Venezuela. Sus desastres políticos son nuestros beneficios. En fin, muchas gracias por estar hoy en Kaiser Report, Wolf. Gracias, Max. Eso es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stace Herbert. Gracias a nuestro invitado, Wolf Richter, de wolfstreet.com. Hasta la próxima. Adiós.